Bueno, gente, ¿qué está pasando ahora en este momento en la República Argentina? Plenario de comisiones, Comisión de Trabajo y Previsión Social, Comisión de Presupuesto en el Senado de la Nación para dictaminar la única modificación que llegó desde la Cámara de Diputados al proyecto de reforma laboral, que es la eliminación del artículo 44, que reducía el ingreso percibido por los trabajadores en caso de enfermedad o lesión fuera del ámbito laboral. ¿Y cuál es la intención en este momento del gobierno nacional? Por supuesto, dictaminar hoy esos cambios, y la semana que viene, me decían en La Libertad Avanza, la idea en principio es meter 2 sesiones, no una mega sesión, sino 2 sesiones. ¿Cuándo? El jueves 26 de febrero, para tratar otros proyectos que ya tienen dictamen. Hablamos de acuerdo Unión Europea-Mercosur, hablamos de ley de baja edad de imputabilidad que se dictaminó ayer, el pliego de Fernando Iglesias, también como embajador, la ley de glaciares, todo eso iría en una sesión el jueves de la semana que viene, y la reforma laboral el viernes. ¿Por qué? Por una cuestión básicamente de tiempos. Sí o sí en el Senado de la Nación, entre el dictamen y la sesión tienen que pasar 7 días, por lo tanto la sesión no puede no ser a partir del viernes o sábado. Me decían el sábado, no lo estamos contemplando, así que en principio este es el cronograma. Después veremos qué se termina confirmando o no, pero no sería una gran mega sesión, sino 2 sesiones. ¿Podés sí explicar posta esto que mencionábamos? Hubo entonces esta modificación del famoso artículo 44, esto pasa, digamos, la modificación, por eso está volviendo al Senado. ¿Qué pasa si el Senado dice, y en todo caso con qué número debería ocurrir eso, dice no aceptamos esta modificación? Eso puede pasar. El Senado, como Cámara de Origen, puede aceptar o rechazar las modificaciones que vienen del Senado. Si las aceptan, que uno asume que las deberían aceptar para llevarse bien con los aliados, mayoría simple. Si las rechazan, las tienen que rechazar con la misma cantidad de votos con las que se hizo la modificación en la Cámara de Diputados. El tema es que en diputados se retiró ya directamente el artículo, pero la ley se aprobó en la Cámara de Diputados con mayoría absoluta, o sea, la mitad más 1 de los presentes, así que se necesitaría la mitad más 1, o sea, 37 en el Senado de la Nación para, entiendo, rechazar los cambios. Pero acá, se retiró, no se votó el retiro del artículo 44. Yo me acuerdo cuando fue la ley bases, creo, pasó algo parecido con ganancias. Sí. Retiraron ganancias sin votarlo en contra. Exactamente lo mismo que hicieron ayer con el 44. Y después hubo insistencia sobre ganancias y lo pusieron nuevamente en la ley, a pesar de haber sido votado en una sola cámara. Es como peligrosa la estrategia de retirar el artículo, ¿sí? Porque una cosa es votarlo en contra masivamente, ¿sí? No sé, lo votamos por 2/3, con lo cual nos aseguramos que no se puede insistir. Sí. Y otra cosa diferente es retiro el artículo. Sería... estratégicamente sería pasarse varios pueblos, pero a mí no me sorprendería que el gobierno diga, ¿sabes qué? Ahora que puedo, te lo mando de vuelta al 44. Asumamos esto, me imagino yo, que como se votó por títulos en las 2 cámaras y este artículo 44 estaba en el título 1, que se lea como modificación al título 1. Claro. Sí, porque se retira, pues no se votó puntualmente un artículo, sino modificación al título 1, que fue eso, con mayoría absoluta, o sea, la mitad más 1, no consiguió 2/3. A eso vamos. Por lo tanto, con 37 podrían hacerlo si quisieran. Consiguieron, recuerden ustedes, 42, ¿no? En la votación en general en el Senado de la Nación, y 44 en los capítulos más apoyados. En el Senado ayer salió un comunicado de Unión por la Patria, obviamente cuestionando todo el proceso por el cual se llegó a esta sanción de la reforma laboral. Dicen los senadores del bloque justicialista, en realidad, la ley nace viciada de nulidad absoluta, ya que para su aprobación, como se señaló, se manipularon y vulneraron todas las reglas del sistema democrático, se violó el procedimiento de la sanción de leyes y se avanzó así contra los derechos del pueblo trabajador, que nuestro bloque justicialista tiene el orgullo y la responsabilidad de defender y representar. ¿Por qué traigo este párrafo? Primero, porque ahora es el Senado el que va a tener que definir la última pincelada de esta reforma laboral, que uno asume ya el viernes de la semana que viene va a salir aprobada sin ningún problema. De hecho, estoy viendo
Ya Patricia Bullrich, los tweets contenta diciendo que el 1 de marzo Javier Milei va a hacer la apertura de sesiones ordinarias con esta ley y otras leyes como la baja edad de imputabilidad ya sancionadas por el Congreso de la Nación. Pero más allá de eso, de que el Senado es el que tiene la última palabra, están planteando desde que arrancó esta discusión en diciembre, desde el bloque justicialista, que esta ley ya nació mal, porque las comisiones se conformaron mal, por lo tanto, que ya solo con eso va a ser cuestionada. Ayer el Movimiento Obrero, la CGT, anunció, Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales, vamos a judicializar esta ley, ¿sí? Y bueno, también la vamos a resistir en las bases, pero vamos a judicializar esta ley. Veremos qué partes, si toda, si algún segmento nada más, porque realmente es una ley muy amplia. De hecho, ayer lo decían, hace transferencia de facultades judiciales, una reforma del Poder Judicial en una reforma laboral. ¿Qué es eso? Es una reforma de carácter constitucional en una ley laboral, no tiene ningún sentido. Entonces habrá que ver cuál es la parte que objeta la CGT y cuál es la parte que objeta otro sector de la sociedad, como puede ser el Poder Judicial en sí mismo. Que se puede eso, o sea, el Poder Judicial puede, puede dirimir una cuestión que lo atañe. Y de hecho, con Cristina, que se intentó una reforma judicial, fue la Corte la que dijo, pues no, mi ciela. Claro. Y después, uno de los discursos más extendidos, veremos si más tarde tenemos tiempo, ahora no lo vamos a escuchar porque si no, no va a tener mucho sentido todo el recorrido, pero lo que decían los diputados de Unión por la Patria es: esta ley va a fracasar, ya nace destinada a fracasar, porque no se puede aplicar esta ley, es inconstitucional, eventualmente va a fracasar esta ley. Estamos en comunicación y le doy la bienvenida a Daniel Jofra, titular del gremio de aceiteros. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Daniel, primeras impresiones, reflexiones después de la sanción de ayer de diputados. Bueno, todos hemos visto que fue una traición hacia el movimiento obrero. Veremos qué es lo que pasa en el Senado y seguramente actuaremos en consecuencia, por lo menos el Frente Sindical de Unidad. Uh-huh. Ustedes estaban planteando, y te escuché ayer en algunas declaraciones, endurecer el plan de lucha del movimiento obrero. Ayer paro de 24 horas, extenderlo un poquito más. Contanos un poco cuáles son los planes o cuándo pueden llegar a definir si esto también puede ser una decisión que tome la CGT. Mira, la idea es que hablar primero con el triunvirato para que ellos convoquen a un paro de 36 horas y si no ocurre eso, seguramente iremos a un paro nosotros, para el frente. ¿Cuándo podría darse esa conversación? ¿La semana que viene o hoy mismo que ya está el Senado discutiendo? No, la semana que viene. Uh-huh. Vos decías, es una traición al movimiento obrero lo que sucedió ayer, y me gustaría profundizar un poco en eso, porque obviamente por estas horas hay muchos cuestionamientos por todos lados, cuestionamientos a tal vez la tardanza a la hora de adoptar ciertas medidas de fuerza frente a esta discusión por parte del movimiento obrero, pero también sobre todo mucho cuestionamiento a aquellos legisladores que llegaron a sus bancas en una lista del peronismo y ayer habilitaron la sesión y/o votaron a favor de la reforma laboral. Te pregunto por esas dos patas, por las críticas al movimiento obrero o a la CGT puntualmente y por los diputados peronistas que acompañaron a Milei. La traición es de los diputados que votaron a favor de esa ley, que es totalmente regresiva. No hay ningún punto de los más de 200 puntos que renovaron a favor de los trabajadores. Entonces nos quita totalmente la posibilidad de defendernos, de poder hacer una huelga, de poder hacer una asamblea, bueno, y después las cuestiones particulares de cada trabajador, el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas. Parece que hay una situación que es muy grave, ¿no? Aparte de lo puntualmente las cuestiones particulares de cada gremio, por ejemplo, el de los periodistas. Uh-huh.
Sí, ¿y qué te parece que habría que hacer en ese sentido? Porque ayer se apuntó bastante en el Congreso, los diputados señalaron muchísimo, interpelaron, intentaron que los peronistas o los supuestos peronistas no votaran a favor de esta reforma laboral, y algunos de estas provincias, como puede ser la provincia de Salta, que escuchábamos hace un rato, decidió acompañar. ¿Qué te parece que habría que hacer en esta situación, ¿no? De traición, como vos decís? Bueno, a trabajar con la prensa para el 2027 y para que la gente sepa quién no tiene que votar. Porque evidentemente han hecho una traición, porque votaron, porque se postularon en un espacio donde decían que había que ir en contra de Milei. Y no solamente que no fueron en contra de Milei, sino que fueron en contra de los trabajadores. Uh-huh. ¿Y por qué entonces, bueno, a ver, yo creo que también tenemos una gran responsabilidad nosotros, el sindicalismo, por no haber actuado antes. Por eso se formó este bloque, porque veíamos una inacción por parte de la CGT, uh-huh, en donde no emitía sonido. No sabíamos si estaba reuniendo, nos llamaba un confederal. Bueno, tomamos la decisión de juntarnos a aquellas organizaciones que son más de 120 organizaciones, a realizar huelga y marchas. Es un plan de lucha, no es algo que se va a terminar con la reforma laboral. Uh-huh. ¿Y por qué te parece que hubo esa demora a la hora de establecer un plan de lucha por parte de la CGT? Porque los dirigentes estaban esperanzados en los políticos. Supuestamente le daban los números. Y ahora está esperanzado la justicia, y después van a estar esperanzados en una marcha por San Cayetano. Bueno, son cosas que no tienen nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar independientemente de los partidos políticos, y eso es lo que tratamos de hacer ahora con un grupo de dirigentes, más allá de que cualquiera puede participar del partido, pero no atarse al partido, porque si no pasan estas cosas. Entonces, lo que debería haber sido un avance del sindicalismo para oponerse de entrada, porque ni siquiera lo llamaron para consensuar. Entonces, bueno, ¿quién va a una conversación con el gobierno por la reforma laboral? Aquellos que ya están reformados. O sea, la reforma no le hace absolutamente nada. El problema son aquellas organizaciones que luchamos, aquellas organizaciones que defendemos a nuestros trabajadores. Esto no va a ser un problema para los dirigentes nacionales. Va a ser un problema para todos aquellos que defienden a los trabajadores, con el convenio de ultraactividad, con las cosas, con los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo. ¿Cómo lo van a defender? Uh-huh. ¿Quién se va a animar a enfrentar al patrón mano a mano de los trabajadores, decirle, no, mirá, mi mujer es docente y tengo vacaciones en enero, quiero salir en enero? No va a ocurrir eso, porque ya pasó en los 90. Aquellos que nunca han trabajado o no trabajado en los 90 no saben lo que pasó en ese momento. Y en ese momento era una discusión entre el supervisor y el trabajador. Uh-huh. Y después era imposible, si no te gustaba te decían, bueno, te podés ir, y si no te iba y te ponía pesado en reclamar tus derechos, te echaban. Bueno, eso es lo que han votado estos cretinos. ¿Te parece? Yo sé que es contrafáctico, pero que si el movimiento obrero, la CGT, hubiera establecido un plan de lucha mucho antes en el tiempo, apenas se empezó a discutir, o en diciembre, si querés, cuando llegó el proyecto al Congreso, ¿hoy podríamos tener un resultado diferente? Totalmente. Mirá, esto ya se empezó a dar en diciembre del 2023, el gobierno nos declaró la guerra a la clase trabajadora. Y ni siquiera compramos un rifle de aire comprimido. Bueno, esas cosas se terminan pagando de esta manera. Le vamos a echar la culpa, obviamente. Van a salir a echarle la culpa a los traidores de los políticos, de los legisladores, los que nunca trabajaban bajo patrón o que responden al interés del patrón que les llevó a ese lugar, o son patrones. ¿Cuál sería la responsabilidad nuestra dentro del movimiento obrero? Nada, echarle la culpa, llorar. Me parece que
nosotros tenemos una responsabilidad y hoy todavía tenemos los medios como para frenarla, que hoy es la huelga por tiempo indeterminado, no hay otra. Ujú. No es un gobierno que se achica ni los legisladores le importa mucho. ¿Y vos lo Los ves legisladores que posible? ganan una fortuna. ¿Cómo? ¿Vos lo ves posible a eso? Pues, me planteás este escenario, ¿no? Paro de 36 horas la semana que viene, huelga por Sí. tiempo indeterminado, llegado el caso de que se sancione finalmente la ley, que el Senado termine de darle el punto final. Pero ¿lo ves posible? ¿Te parece un escenario que realmente se puede concretar, el de un paro indeterminado? Sí, a ver, me parece que las condiciones están dadas, lo que tienen que tener es la voluntad de hacerlo, los sindicalistas. ¿Y te parece En que hay, este que hay caso, la voluntad? CGT. ¿Y te parece que hay voluntad? Si no hay voluntad para hacer un día de paro, no va a haber voluntad para un paro por tiempo indeterminado. A ver, yo planteo esto como que considero la solución, porque no soy consecuente con mi acto. Hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga en el 2024 y eran por tiempo indeterminado y ganamos. O sea, los trabajadores aceiteros y aceiteras, anda a preguntarles si quieren hacer paro. Te van a decir que sí, porque el nivel de vida que tienen es superior a lo que nosotros vivíamos en los 90, que teníamos que vivir adentro haciendo hora extra para poder sobrevivir. Teníamos salario de pobreza en empresas multinacionales. Yo creo en la lucha. Bueno, hay dirigentes que no, que dicen que es una herramienta del pasado. Yo no creo que sea así. ¿Dicen eso realmente? No Que creo. o sea, ¿realmente esta es una conversación que se da, que dicen que... Sí, lo han manifestado. Lo han manifestado en medios, lo han manifestado incluso cuando uno lo invita a hablar a un plenario delegado. Imagínate que nosotros estamos en una situación que venimos de la lucha. Somos los aceiteros, el salario de los aceiteros es por la lucha, no porque las empresas se hayan humanizado, como dijo Alberto Fernández, que había que humanizar el capital. Eso no va a ocurrir nunca. Al empresario le molesta pagarle a los trabajadores un sueldo. No poco, pagarle el sueldo. Claro. Creen de que dándole el trabajo ya está, es suficiente. Sí, Le ¿sabes qué? tendrían que agradecer por darle trabajo. El otro día veía un videíto, creo que fue hoy, un videíto que es trágico, ¿no? Pero me causó un poco de gracia, que decía, un flaco decía, me despidieron del trabajo, estaba haciendo una recreación, una parodia, y no solo no me va a pagar indemnización, sino que el patrón me está pidiendo que yo le pague indemnización por todos los años que él me tuvo trabajando, que grafica un poco esto que vos decís. Ahora te consulto, Daniel, ¿por qué te parece que hay trabajadores que ayer, cuando se estaba discutiendo la reforma laboral, militaban en contra de sus propios derechos, diciendo, no, sí, la verdad es que la industria del juicio, no, sí, la verdad es que los trabajadores de la Argentina somos muy caros, entonces no se genera empleo en nuestro país? ¿Por qué te parece que está pasando eso, no? Que hay trabajadores... ¿Quién decía eso? Trabajadores, con los que uno puede trabajadores. hablar, sí, no sé, yo me crucé ayer con gente que me decía eso, me justificaba puntualmente esos puntos de la reforma laboral. Y yo me pregunto por qué, porque no son dueños de empresas, son empleados. Porque se justifican el voto que tuvieron en el 2023 y en el 2025. Está justificando eso. Entonces, para no quedar como unos pelotudos, agarran y te dicen a vos, bueno, repiten como el oro todo lo que le dicen estos muchachos, que son unos cretinos y crueles. Entonces te dicen a vos, no, lo que pasa es que nosotros hacemos mucho paro, no le convenimos a la empresa. La CGT, ¿cuánto hace que nació un paro? Y sin embargo cerraron 22.000 pymes. Hay 290.000 trabajadores y trabajadoras desocupados. A ver, también quiénes son los trabajadores, los trolls, ¿viste? Hay que ver si realmente el trabajador piensa de esa manera o mandan a un arsenal de troll como tiene este gobierno a hacer una batalla cultural que la hace un tipo que no sabe si es trabajador. Yo creo que no trabaja porque están todos los días en los medios, así que no creo que trabajen mucho, pero bueno, igual que lo que andan hablando a los gritos en los medios de comunicación, que es Batman, no trabajan nunca. Y me parece que hay algo que hay que empezar a descubrir
y a desnudar de que por ahí el que nos contesta no son trabajadores. Y obviamente el trabajador, ¿qué es lo que digo yo hoy? Yo no culpo al que lo votó, porque son encantadores de serpientes los políticos. Entonces te venden un producto que después vos vas y lo abrís, está vacío adentro. Bueno, si vos votaste en su momento a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Coso, a Macri, a acá, y bueno, no importa, ¿cuál es el problema? Salir a luchar por tu clase, por tu... si tenemos el 90% de los trabajadores pobres, ¿me entendés? Por debajo de la línea de la pobreza. El 90% de los trabajadores registrados. ¿Sabés cuál es el nivel de vida de los trabajadores no registrados? Están en la miseria. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que salir a decirle a todos lo que votan, y que algunos se creen los genios del voto y le echan la culpa a lo que le votaron a Milei, y que salgan a luchar, ¿viste? Porque si hubo gente que dio la vida, como aquellos que están desaparecidos, como los que lo han matado, como los que lo han encarcelado, compañero y compañera, si nosotros no estamos dispuestos a hacer un paro, menos vamos a estar dispuestos a dar la vida. Vamos a ser casi esclavos en un país que hace 100 años abolió la esclavitud, mucho más de 100 años. Daniel, te consulto dos cosas vinculadas a lo que se puede venir ahora. Vos decías, bueno, la CGT está un poco ahora esperanzada en el Poder Judicial y sabemos, lo anunciaron ayer en conferencia de prensa, esto se va a judicializar, es un camino lógico recurrir a los tribunales. ¿Qué te parece que puede pasar? ¿Que se judicialice, que la CGT, que el movimiento obrero observe toda la ley, o que se concentre solamente en algunos puntos y después que otros actores se encarguen del resto? ¿Cómo puede ser la estrategia? No sé cuál va a ser la estrategia. Realmente no sabemos qué es lo que piensa la CGT. O sea, por ahí hace una conferencia de prensa. ¿Vos viste? Pareció un velorio ayer. Sí. Con lo de la CGT. Si la CGT debería estar colorada de furiosa, ¿me entendés? Aparte de vergüenza. Entonces, si no sabemos bien qué es lo que piensa, qué es lo que van a hacer. Es decir, yo creo que los gremios van a judicializarlo individualmente. Yo creo que estoy seguro que dentro de los más de 200 artículos no hay uno que sea favorable a los trabajadores. Entonces, ¿cómo vamos a decir, bueno, este sí? Que el estatuto del periodista que lo sacaron, vamos a decir, bueno, este sí porque yo no soy periodista. Parece que hay que, para hacer una reforma laboral nos tenemos que sentar a discutir todos los trabajadores, todo aquello que representamos a los trabajadores, no una sola persona que tiene a su gremio flexibilizado. Claro. Y ayer Germán Martínez decía en el cierre de la discusión, cuando volvamos a hacer gobierno vamos a derogar esta ley inmediatamente. ¿Coincidís con esa postura? Si hubiesen acordado antes, que hagan una oposición política, que no hay. No sé quién es Gerardo Martínez. Germán Martínez, el presidente del bloque, el presidente del bloque de Unión por la Patria, diputado nacional. No lo conozco. Pero que hagan, para que sepamos que la sociedad tenga una alternativa. Hoy no hay una alternativa. Históricamente en democracia siempre hubo una alternativa política, hoy no hay, no sabemos si es kirchnerismo, si es Unión por la Patria, si es la Cámpora, ¿quiénes son? A ver, no sabemos. O sea, están jugando un partido en un solo lugar, que es la provincia de Buenos Aires, y el resto del país, ¿qué? Que es la parte productiva. No van. ¿Quién es? Si vos decís, ¿cuál es el partido opositor? Te pregunto, ¿vos lo sabés? Yo la verdad que no lo sé. O sea, para vos no es claro que sea el peronismo. No. Pero no existe el peronismo, así como está. Si por eso los peronistas votaron a favor de esta ley de porquería. Algunos. Sí. Bueno, no importa, pero votaron. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque no hay un liderazgo. No hay nadie que diga, mirá, vos pertenecés acá, tenés que votar esto, como hace Puyar o como hace Yarlora. Dice, no, esto se vota sobre cerrado, listo, se terminó. ¿Y qué habría que hacer entonces, Daniel? Ellos tendrían que, para decir cuando seamos gobierno, ¿quiénes van a ser gobierno? ¿Quién va a ser el candidato?
¿Cómo van a elegir un candidato? ¿Nuevamente así a dedo, entre cuatro paredes, y este va a ser el candidato? ¿Otra vez lo mismo? Nosotros, en lo que va de la democracia, no hemos podido recuperar todas las leyes que nos sacó los militares. Si fueron gobierno un montón de tiempo, ¿por qué no? ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Tienen un montón de contratados del Estado, que cuando vino lo voló de un plumazo. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando fueron gobierno? ¿Por qué no lo pusieron efectivo? Los funcionarios del ministerio le hacían contrato una vez, a cada un año le renovaban el contrato en el gobierno kirchnerista. Que cuando vengamos nosotros, ¿quiénes son nosotros? No, acá no hay que esperar a los nosotros, nosotros tenemos que salir a luchar y empoderar al movimiento obrero. Y entonces, Daniel, ustedes, más allá de lo que haga la CGT, ¿cuándo van o ya está confirmado que la semana que viene van a un paro de 36 horas, o cuándo lo podrían confirmar ustedes desde el frente? Lunes, martes. Lunes o martes. Pero seguramente vamos a ir a una huelga de 36 horas. Para cuando se sesione en Senado. ¿Acompaña o no acompaña la CGT? Sí, porque ya lo hicimos. Hicimos la semana pasada. Excelente. Daniel, te agradezco muchísimo por estos minutitos, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Daniel Jofra, titular del gremio de aceiteros, charlando con nosotros sobre lo que sucedió ayer, por supuesto, con esta aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que ya pasó al Senado, ya se hizo el giro así, ¡ta!, con una velocidad admirable. Se terminó el debate a las 2 de la mañana y hoy ya ingresó por la mesa de entradas del Senado para tener dictamen este viernes e ir al recinto el viernes de la semana que viene, para que Javier Milei, el caprichoso del presidente, pueda tener su reforma laboral para anunciar el próximo domingo 1 de marzo. 8 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana.